Bienvenidos, esto es 2020, un programa de debates científico-tecnológicos acerca de los principales avances en la materia en nuestro país. Hoy, nanotecnología, la revolución de lo pequeño. Siempre nos dijeron que los átomos no se pueden ver ni tocar, pero no es así. Se pueden ver y tocar. La nanotecnología llegó para cambiar ese paradigma y convirtió a la manipulación de lo pequeño en la nueva frontera del conocimiento humano. Hoy hablamos de una escala 1000 millones más pequeña que un metro. Viajar a este mundo nos permite descubrir nuevas propiedades de la materia que repercuten en nuestra forma y estilo de vida. Chips de teléfonos celulares, test de embarazo, jabones con mayor poder de limpieza, baterías, kits de detección de enfermedades y catalizadores de los autos son algunos de los ejemplos del alcance de la nanotecnología. Y al ser tantas las áreas en las que interviene, se multiplica casi al infinito disparando nuevas preguntas. ¿Nanotecnología para qué? ¿Nanotecnología en dónde? ¿Nanotecnología cómo? Vamos a conocer un poco mejor a nuestros entrevistados de hoy. Juan Lestani, ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires, gerente de I+D de Unitec Blue, Sociedad Anónima. Roberto Williams, doctor en Química de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador superior de CONICET, especialista en polímeros nanoestructurados. Laura Steren, doctora en Física del Instituto Balseiro, investigadora principal del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires, responsable del Laboratorio de Nanoestructuras Magnéticas y Diapositivas de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Galo Soler Ilia, doctor en Química de la Universidad de Buenos Aires, postdoctorado en nanomateriales en la Universidad de París 6, investigador principal del CONICET, Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica. Bienvenidos y vamos ya directamente con la primera pregunta, ¿no? La nanotecnología atraviesa prácticamente todos los campos últimamente, pero vamos a empezar con una pregunta muy básica. ¿Nanotecnología para qué? Para todo. Para todo. Y sí, de eso se tratan las revoluciones, son para todo, para todos los sectores. ¿Dónde está la nanotecnología? ¿Dónde la podemos...? O sea, ¿está alrededor nuestro y no la vemos? Sí, definitivamente. Cuando prendés el auto, el catalizador que está en el auto que purifica los gases de escape es nanotecnología pura. ¿Por qué hace falta nanotecnología para eso? ¿Qué es lo que tiene de particular la nanotecnología en ese caso, por ejemplo? En ese caso, dentro de los gases que pasan por el caño de escape pasan por una especie de filtro. Ese filtro tiene unas nanopartículas que son pequeñas fábricas que se encargan de, por ejemplo, destruir el óxido de nitrógeno, que es un compuesto tóxico. Entonces el smog se disminuye muchísimo y hay otras cosas. ¿Y es justificado hablar de revolución en ese sentido? Indudablemente sí. Otro de los campos donde está presente la nanotecnología es la microelectrónica, la nanoelectrónica. Hoy hay, digamos, buena parte de las innovaciones y cambios que se producen en todas las industrias verticales tienen que ver con la utilización de técnicas nanométricas, digamos, ¿no? En salud, en el cuerpo humano, la medicina, te meten... ¿En el cuerpo humano se introduce nanotecnología? Y sí, te meten catéteres con algún material que tiene memoria de forma, que lo calentás desde afuera, recupera la forma original y te saca una obstrucción, por ejemplo, de una arteria. Sí. Es interesante, me parece, destacar el tamaño es importante. Eso te iba a decir. Porque, por ejemplo, en la parte de electrónica o en el almacenamiento de información, uno trabaja con computadoras que tienen el mismo tamaño macroscópico, sin embargo, quiere cada vez más guardar más información, entonces necesita reducir tamaños a escala nano, pero también es la aparición de la posibilidad de manipular materiales, digamos, con propiedades que uno quiere para utilizar en distintas áreas, en agricultura, en medicina, en química, etcétera, digamos, ¿no? Ahora, es manipular un material que habitualmente nosotros conocíamos en naturaleza en estado... Ahora, si hablamos de pequeño, para darnos una idea de qué estamos diciendo acá cuando hablamos de escala nanométrica, ¿qué es lo más chiquito que puede observar un ojo humano a simple vista? ¿Desnudo o Sí, con un instrumento? desnudo. Milímetros o décimas de milímetros Décimas a de lo sumo, milímetro. pero estamos hablando de magnitudes mucho menores. ¿Y cómo se hace para manipular algo tan pequeño? Porque no se manipula con un bisturí o con una pinza. Y usás otras fuerzas que a esa escala son relevantes. Por ejemplo, ¿Qué sé yo? El detergente que usamos todos los días para lavar los platos son moléculas que tienen determinada forma. Esa forma
lleva a que formen objetos nanométricos. Vos estás lavando los platos con burbujitas Y no es que estás disponiendo de algunos nanómetros. No usas ninguna máquina. Las moléculas se organizan solas. Eso se llama autoensamblado. Y ese autoensamblado tiene que ver con la forma de las moléculas y las interacciones. Son cosas que vemos todos los días. A veces no nos damos cuenta. Pero esas pequeñas pinzas de autoensamblado son muy precisas y están codificadas, por así decirlo, en la forma de las moléculas. Nuestros huesos, por ejemplo, están formados por nanoladrillos que están enroscados con una proteína. Entonces, ese tipo de fuerzas nosotros ahora estamos aprendiendo a usarlas en nanoescala. Y hay otras maneras también de manipular materia directamente. Esas son materias naturales, ¿no? Exacto, el uso de las fuerzas que predominan en esa escala. Claro. O sea, fue todo, justamente la revolución en la nano se dio en simultáneo con el desarrollo también de técnicas, por ejemplo, de microscopios que pueden permitir observar escalas nanométricas. O sea, también fue necesario desarrollar técnicas que permitan ver a escala nanométrica los materiales, manipularlos a escala nanométrica, o sea, involucró el desarrollo de nuevas tecnologías, digamos, para trabajar en esto. Décadas atrás, en la enseñanza, uno le decían, hay una teoría de la materia está compuesta por átomos, pero es una teoría. Ahora los átomos se miran, se ven, se manipulan, se llevan de un lado al otro, con equipos especiales. Quiere decir, eso es nanotecnología también. Es decir, por un lado el autoensamblado, que es excelente, es una propiedad que aprovechamos para hacer muchas cosas, no hacemos nada, miramos si la materia se autoensambla bajo determinadas condiciones que fijamos, y otra es, uno desde afuera produce lo que quiere, ¿no es cierto? Sí, también hay tecnologías desarrolladas especialmente para manejar la materia de esos niveles, por ejemplo, algunos láseres de muy onda, digamos, longitud de onda muy corta que permiten hacer grabaciones determinadas en materiales del orden de los nanómetros. Porque ahí depende de cómo se utilice, cómo se posicionen, tienen distintos comportamientos, distintas propiedades, ¿verdad? Claro. Imagínate que la industria electrónica permite hacer circuitos con una escala de detalle de décimas de nanómetro de precisión. Una puerta típica están ahora en la generación 1, si no me equivoco, los 14 nanómetros. Sí, más, claro. O sea, estás haciendo rayitas de 14 nanómetros, pero no una o dos por deporte. Las estás haciendo de a miles de millones de manera comercial, donde tienen que estar y baratas. Entonces, eso es impresionante. ¿Y cómo estamos en Argentina en nanotecnología? ¿Estamos bien posicionados? ¿Estamos llegando tarde a la fiesta? A ver, esto de llegar tarde a la fiesta es una cosa curiosa. El otro día, leyendo un documento del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que es un organismo que dentro de todo estudia mucho, digamos, la evolución de las nuevas tecnologías, porque es un banco de desarrollo muy activo, tenía una frase que decía que en materia de tecnologías, el bondi de la historia, lo dice así, el bondi de la historia siempre pasa dos veces para aquellos países que se animen a apostar por tecnologías disruptivas y modelos de negocio creativos. O sea, nosotros podemos decir que hace 40 años podríamos haber iniciado un camino continuado que hoy nos hubiera dejado en otra posición, pero tenemos la oportunidad de hacerlo ahora y yo creo que lo hemos encarado con mucha decisión. ¿Pegar el salto y subirnos a ese bondi? Absolutamente. ¿Y cómo nos subimos? Hay un concepto de la nanotecnología que ha cambiado la historia de la gente que hace investigación científica. Y es que, como nunca, la ciencia básica está totalmente muy cerca de la tecnología. Cosa que antes no pasaba, al lado. Quiere decir, hoy día un físico haciendo experimentos descubre algo importante. Para hacer después es un dispositivo, falta para estudio de mercado, ingeniería, no es que del día para otro. Pero como nunca, antes los físicos, los químicos eran todos, estaban en la ciencia básica, por qué pasan las cosas, etc. Ahora de repente no se puede hacer a lo mejor una tecnología, una nanotecnología sin el físico, el químico, el básico, digamos, y luego complementarlo. Esto ha cambiado totalmente el concepto de para qué sirven las cosas de la ciencia básica, digamos. Y eso es fundamental para que la ciencia básica también se capitalice en Argentina. Digo, el país invierte mucho en ciencia básica y que eso se tiene que capitalizar porque si no ese conocimiento se capitaliza en otro lado, ¿verdad? Lo que se capitaliza en otro lado es mínimo, ¿no? Porque Argentina es el 0,1% del mundo, digamos, en producción de conocimientos. No me preocuparía por eso, sin ninguna duda. No me preocuparía por eso, pero sí por el cambio de mentalidad. Mucha gente joven que hace investigación y que ahora empieza a decir ¿para qué las cosas? Antes era el por qué, ahora los para qué entraron a la ciencia básica. Antes eran propios de la ingeniería.
Esto es un cambio que introduce Sí, la nanotecnología, ¿no? Hace unos años, uno de los mejores químicos en actividad, que es George Whitesides, fue el año de la química, entonces sacaba un artículo en la revista Nature y decía, los químicos de hoy en día nos tenemos que hermanar con la industria porque los problemas industriales, que es la química de la complejidad, la química de la nanotecnología, de los nanoobjetos, etc., es lo interesante, es lo que nos da preguntas interesantes. Sabemos mucha base y la podemos aplicar en muchos problemas interesantes, complejos, entre ellos los de la nanotecnología, los de los nanomateriales, por ejemplo. Creo que eso es un mensaje que estamos recibiendo continuamente nosotros y que es muy interesante. ¿Hay disputa entre físicos y químicos acerca de quién es el dueño de la nanotecnología o hay un acuerdo, hay una complementariad importante? Es un Boca River. Sí. Es un Boca River. Estoy en minoría, digamos, ¿no? Con los colegas químicos. No, pero son caballeros. Yo ingeniero. Estamos bien Nos complementamos. Porque estamos Yo ahí creo en que tan lo pequeño que hay realmente se distintas- puede entrar por distintos lugares, ¿no? Claro, Sí. por eso. Hay Se distintas debe estrategias entrar por que cómo abordar justamente la nanotecnología o la nanociencia, que es diferente desde la química, desde la física, y se complementa necesariamente. O sea, cuando uno quiere llegar, en particular, si vamos a hablar de aplicaciones a los dispositivos, necesariamente tenemos que recurrir a la ingeniería, a la física. Quiere decir, es imposible pensar en un dispositivo sin un soporte de Cada vez otra más disciplina. multidisciplinario. Claro, ¿no? es un carácter multidisciplinario. Me parece interesante lo nano, como dijo hace un rato él, de que efectivamente tiene aplicaciones en muchísimas áreas. En general, cuando fue la desarrollo de semiconductores en los 60, digamos, claramente fue una aplicación al área de la física, ingeniería, digamos, ¿no? Transistores, dispositivos. Ahora, digamos, se vislumbran aplicaciones en un montón de áreas diferentes y eso es lo enriquecedor, me parece. ¿Pueden ¿no? hacer un repaso mínimo de en qué están trabajando puntualmente en nanotecnología en este momento cada uno de ustedes? No sé si... Bueno, a ver, yo trabajo en una empresa que se dedica, digamos, a tomar una parte de la producción de lo que se conocen como circuitos integrados o chips, más popularmente. Chips que no son solo para computadoras. No, los Todo chips tiene tienen chip. aplicaciones variadas y hay millones de tipos de chips distintos. Hoy conocemos los microprocesadores de las memorias, pero realmente hay chips para las tarjetas SUBE tienen un chip, los teléfonos tienen muchos chips, cada vez hay más variedad de chips de aplicación específica que cumplen una funcionalidad distinta. Entonces, básicamente es el ámbito de trabajo de nuestra empresa, trabajar con circuitos ¿Y el integrados. próximo desarrollo que visualizan a futuro? Bueno, básicamente... Seguir achicando, más que nada. Bueno, esta es una de las dos tendencias que hay en el sector de microelectrónica. Una tendencia es pensar en seguir achicando. Se pensaba que ya no se iba a poder pasar de más de los 40 nanómetros y ahora ya están en los 14 o 12. Hay otras tendencias que no apuestan solamente a achicar, es una inversión económica enorme porque implica mucho equipamiento. Hay otras tendencias que implican a pensar en complejidades de otro tipo más que pequeñas. Y hoy algunas de las áreas donde está trabajando la empresa son sensores, dispositivos para detección diagnóstica. Hemos charlado alguna vez con Laura y Galo sobre temas de dispositivos de laboratorio en un chip, digamos, ¿no? Que permitan diagnosticar y encontrar enfermedades o calidades de agua, etc. Bien. Laura. Yo, bueno, haciendo uso del comentario de Juan, nosotros trabajamos en nanoestructuras magnéticas, pero, digamos, fabricado justamente desde las estrategias de la física, digamos, trabajando con películas delgadas. Eso quiere decir materiales que tienen espesores del orden de nanómetros, de algunas capas atómicas, y con ello... ¿Transparentes? Son transparentes, claro que sí. Lo que pasa es que La como luz pasa a través. Claro, sí, son 10 capas atómicas, realmente es algo muy pequeño para ponerlo en escala de lo que uno conoce de niño de los átomos, pero la idea es, justamente nosotros fabricamos materiales avanzados el objetivo es desarrollar dispositivos, ¿sí? ¿Dispositivos de qué? Son dispositivos que se llaman magnetoresistivos, que tienen una respuesta particular a campos magnéticos, y la idea es justamente llegar a dispositivos que sean utilizados como memorias o, como decía Juan, en laboratorios en chip, o sea, aplicaciones biomédicas. Biomédicas, ¿cómo sería? Creemos, digamos, en particular, voy a terminar la oración. Sí, perdón. Creemos que es importante, o sea, no todas las aplicaciones tecnológicas se pueden desarrollar en el país por cuestiones de costos, por cuestiones de evaluación de mercado. Sí, creemos que un desarrollo en el área de biomédicas, desarrollando laboratorios en chip, por ejemplo, un cartón que nos permita detectar
digamos, que sea móvil, que yo lo pueda tener en mi casa, que pueda hacer un estudio de si tengo determinadas enfermedades, hacer un chequeo de 10 o 14 enfermedades, digamos, con un cartoncito, ¿sí? En mi casa, que lo pueda llevar a cualquier lugar del país, digamos, o sea, que sea móvil, que no necesite recurrir a un laboratorio bioquímico, ¿sí? Para desarrollar un análisis. O sea, es un ¿sí? elemento que reacciona frente Que a... reacciona, y claro, que reacciona... se hace visible. Exactamente, con una gota de sangre se puede evaluar, digamos, la existencia o no de virus en sangre de distintas enfermedades. Y entonces, o sea, eso involucra, debo decir, varias disciplinas, no solamente la física, lo que desarrollamos nosotros, que serían los sensores, sino bioquímicos, ingenieros, etcétera, la electrónica, para poder armar este tipo de laboratorios, ¿no? Pero que nos resulta interesante. ¿Galo? Bueno, yo me dedico a la arquitectura y la decoración en la escala nanométrica. Digamos, viniendo de la química, nosotros hacemos materiales de abajo hacia arriba, átomo por átomo, y armamos nanopartículas, armamos nanoporos. Es como un Lego, es como una Lego química. Claro, claro, exactamente. Entonces sabemos hacer nanopartículas con determinada forma y tamaño. En los nanomateriales uno lo que tiene es que las propiedades no dependen solamente de la composición, sino de la forma y tamaño también. Entonces nosotros somos expertos en hacer partículas determinadas con determinada forma, tamaño y propiedades. Por ejemplo... ¿Y es prueba y error o ya tiene una idea de cómo...? Hay de todo, sí, es una buena pregunta. A veces es prueba y error. Cuando uno empieza es prueba y error. Cuando los romanos hacían vidrio de color rojo, o Faraday, hace 150 años, hacía coloides o líquidos rojos de oro, lo hacían los alquimistas, bueno, era medio por error. Pero hoy en día hay un racional detrás de todo eso y la experiencia que tiene nuestro laboratorio en particular es la de saber hacer racionalmente materiales con la forma, el tamaño y la disposición espacial que nosotros querramos. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve porque si uno controla forma, tamaño y estructura, uno controla las propiedades y las hace a medida. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Y hemos hecho esto, por ejemplo, con diversas empresas también. Lo estamos haciendo, incluso estamos haciendo algunas síntesis que son relativamente simples. O sea, las empresas les piden un desarrollo que tenga determinado material que tenga determinadas características. Claro, por ejemplo, un material en el cual, no puedo decir muchas cosas, pero un material que sea deslizante o antideslizante y que no sea mojable o que sí sea mojable por determinada... Por ejemplo, sí, los materiales, los spray hidrófugos para que no se te mojen los borseguíes. Claro, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿cómo hacemos eso? Diseñamos el material, diseñamos las funciones químicas que van alrededor de esa partícula y después traducimos eso a un método que lo permita hacer dentro de una industria. Eso es lo que hicimos en un proyecto reciente. Estamos por una patente en ese sentido, por ejemplo. O tomamos una superficie y decimos, bueno, no nos gustaría que los microorganismos, las bacterias crecieran en esta superficie. ¿Cómo hacemos? Bueno, estrategia química, liberamos veneno lentamente que mate las bacterias, pero no a las personas. O simplemente, no puedo decirlo, pero lo estamos patentando, cambiamos las características de la superficie para evitar que las bacterias se adhieran o crezcan o formen un fin. Ese tipo de cuestiones. Y estamos orientados a hacer materiales para la aplicación industrial. Bien. Bueno, en mi caso yo estoy en un instituto de investigaciones en materiales y quiero empezar dividiendo las aguas en el sentido de que muchas veces uno desarrolla temas para formar gente, para una tesis de doctorado. En ese caso, la pregunta, uno no está pensando en vender eso en ese momento a una empresa, sino en hacer un desarrollo totalmente original, creativo en el área nano. En esa área que uno trabaja con doctorandos, digamos, lo que estamos desarrollando son lo que en inglés sería Smart Materials y en castellano yo lo llamo materiales piolas, porque inteligentes no me suena para un material. Es materiales que responden a estímulos, por ejemplo, materiales que tienen memoria de forma, que yo les doy una cierta forma, le congelo esa forma y que con un estímulo recuperan la forma original. Estos son actuadores de fuerza, tienen mucho uso ya comercial en satélites. Y lo que estamos... ¿Satélites que se hayan fabricado acá, por ejemplo? Lo desconozco, si los que se han supongo que sí, pero no, lo desconozco. Pero, por ejemplo, nuestro interés es meter nano en eso, y lo nano en eso metemos nanopartículas de oro. Una cosa es decirlo y otra hacerlo, porque hay que dispersar los uniformes. Y luego con luz, depende del tamaño y la forma, absorben luz visible. Estas absorben luz en el verde, entonces uno con un láser de luz verde
lo ilumina y se calienta el material, absorben y es un efecto fototérmico, se llama, liberan calor y recuperan la forma. Desde afuera, remotamente, yo hago el efecto que hago calentándolo el material. Bueno, esos son, el otro tipo de materiales son materiales autorreparables, es un tema apasionante ese, es un tema que a uno le gustaría, que si hago así el material cicatrice como la piel. Sí. Y esto hay mucho ya desarrollo, ya llega a la etapa de recubrimientos, pinturas, ya hay muchas pinturas autorreparables, ya está entrando, pero la idea sería materiales en el espacio que se autorreparen y hay mucho trabajo por ahora de investigación en esto, es un tema apasionante, en eso estamos trabajando. Y luego, segunda agua, trabajo para empresas, para empresas. Me faltaría una tercera área que no somos buenos y es crear empresas nano, eso es lo que nos falta. Pero nano para empresas existentes está un ejemplo, haciendo materiales compuestos de fibra de carbono con un polímero, una resina epoxi, y lo nano entra en meter en la matriz nanopartículas elastoméricas, que de vuelta, decirlo simple, hacerlo más difícil, que lo que hacen es, le dan mucha más tenacidad al material, evita el crecimiento de microfisuras, evita que el material, o sea, prolonga el tiempo de vida útil del material. Eso lo estamos haciendo en desarrollos para empresas argentinas. Todos están trabajando como muy cerca en investigación con las industrias, evidentemente. Hay un vínculo muy directo. Eso es un paso, no sé si es una novedad en Argentina, pero es un paso muy importante, ¿no? Sí, yo creo que es una de las orientaciones más interesantes que está presente en el Plan 2020 del Ministerio, que uno de los ejes es la creación o el impulso de iniciativas público-privadas, partiendo de la idea de que las capacidades de lo público y lo privado a veces no son distintas ni las formas de funcionamiento en las culturas, pero son muy complementarias y esto permite realmente potenciar los olfatos de mercado de las iniciativas públicas con las capacidades y formación excelente que tienen los profesionales argentinos de nuestras universidades. Perdón, pero suscribo con lo que dijo Roberto, de que en estos momentos la ciencia de avanzada está cerca de la producción de tecnología. ¿Pero hablan el mismo idioma? Eso me pregunto. ¿O hace falta que tenga un científico dentro de la empresa? Eso fue un desafío, pero ya yo creo que se cruzó justamente. El desafío de poder entender los requerimientos de la industria hacia los distintos materiales, etcétera, y el diálogo con el científico que viene desde la parte de la universidad o de la parte básica. Eso se zanjó, yo creo. Normalmente, la imagen de un científico es el tipo que investiga para el largo plazo y el tipo que está en la empresa necesita resultados la semana que viene para poder... ¿Cómo se cierra esa cicatriz? Hay que trabajar un poco. Sí, son distintos caminos aparte, ¿no? Como decía Roberto, es decir, está la parte de conocimiento básico, que también, o sea, yo quiero hacer un rescate de la parte básica. O sea, yo creo que el conocimiento, y justamente creo que lo nano, digamos, es un ejemplo increíble de ello, es que, como decía Galo antes, o sea, las aplicaciones surgieron, o sea, no necesariamente los desarrollos patentables surgieron de industria, sino que surgieron muchas veces y surgen en universidades, en centros de investigación básico, porque realmente hay efectos, hay un montón de fenómenos novedosos que surgen y que se vislumbran como posibles aplicaciones, pero desde el conocimiento fundamental. Y creo que es fundamental, valga la redundancia, es que nosotros tenemos una buena formación todavía a nivel universitario en Argentina. Nuestra gente formada tiene capacidad reconocida en todo el mundo en general, y que tuvimos la capacidad de respuesta también, porque efectivamente estábamos desfasados. O sea, en lo que yo trabajo, digamos, más cercano a lo de Juan, en la parte electrónica, Argentina no participó en el desarrollo de electrónica de los años 60, como dije antes, y tuvimos que reatrapar, y estamos todavía tratando de reatrapar ese salto, digamos, que nosotros nos perdimos. ¿Es un salto desde los 60? Son 40 hasta los años 2000, 2005, yo diría, donde nosotros empezamos a traer tecnologías de punta para poder desarrollar nanomateriales desde el área, yo digo desde arriba para abajo, a diferencia de Galo. Nosotros los físicos en general trabajamos construyendo lo nano de arriba para abajo, quiere decir partiendo de material macizo y recortándolo y dibujándolo a escala nano. Eso es lo que hacemos en general los físicos. Y eso, digamos, esas tecnologías en el país no había. La gente, digamos, el resto del mundo, digamos, primer mundo, digamos, contaba con ese tipo de tecnologías que fue adaptándose progresivamente desde lo micro a lo nano. Nosotros saltamos a lo nano, digamos. Entonces ese salto no es menor, nosotros decimos en general cuando hablamos de tamaños muchos órdenes de magnitud,
Es un salto enorme que hubo que saltar y que estamos todavía desarrollando, formando gente en el uso de estas tecnologías que en Argentina no existen. Y formar a la gente en eso quiere decir que les damos la posibilidad, nos damos, de crear nuevas cosas. Porque una cosa es adquirir algo ya fabricado y otra cosa es tener la posibilidad de saber cómo uno puede construir para crear cosas originales, digamos, productos originales. Quedaron varios temas que quiero retomar, pero tenemos que ir a un corte y enseguida seguimos hablando de nanotecnología, la revolución de lo pequeño. Bien, seguimos. Bueno, estamos todos de acuerdo en que ya saltamos adentro del bondi. ¿Estamos en condiciones de manejarlo? ¿Lo estamos manejando al bondi o todavía estamos ahí aprendiendo los cambios? Hay que ponerle nafta. Hay que ponerle nafta. Yo diría Es eso. importante. Hay que ponerle nafta de buena calidad y tener una mecánica acorde. Presupuesto estamos hablando, Sí, para decirlo estamos más claramente. aún. Directamente. Presupuesto. Sí. ¿Se ha puesto Estable. suficiente presupuesto? No. Nunca es suficiente para un científico, ¿no? No, quiero aclarar de todas maneras que hay tecnologías que son muy caras. O sea, es imposible imaginar en general el financiamiento que no tiene nada que ver con los sueldos, que ese es otro tema, de los investigadores, que es delicado también. Bueno, no vamos a hablar. Pero no vamos a hablar. Pero la tecnología es muy cara. Digamos, desarrollar tecnología de punta no es económico, Las digamos. herramientas de caracterización Las herramientas son caras y La escasas. Por inversión eso. inicial y el tiempo es muy largo para empezar a cosechar en nanotecnología. Es largo, pero aparte la inversión inicial y el sostenimiento de la inversión. O sea, las técnicas y la tecnología y los instrumentos tienen que mantenerse en el tiempo, requieren insumos, Cuando requieren decís tiempo, financiamiento. hablas de décadas, hablas de lustros, hablas de... Y hablo de décadas. varias. Siempre debe haber contraejemplos, porque si no, le parece que nanotecnología es tiempo largo y caro. Y hay muchas cosas que se hacen que son baratas y que están. Sí. Entonces están las dos cosas, depende a dónde estamos apuntando. A la cosa que se hace hay muchos ejemplos de que se Que hace. no son por ahí tan rimbombantes, pero que cambian la vida cotidiana. Requieren inversiones, generalmente hablo de un caso particular. A ver, Vaca Muerta en Argentina, industria del petróleo. Independientemente del tiempo que lleva el desarrollo, hay un potencial y hay una tecnología única porque no hay en otro lugar del mundo yacimientos tan profundos, digamos. Los de Estados Unidos son mucho más superficiales. O sea, hay un desarrollo tecnológico de distintas herramientas y de informática, ingeniería, y entra lo nano también ahí. Es necesariamente local, además. porque Y las es características necesariamente, mucho es local porque no hay contraejemplos en el mundo, por lo menos conocidos hasta ahora, de esta necesidad. Y ya se han hecho cosas importantes, por ejemplo, en el área donde estamos trabajando en nuestro instituto, desde desarrollo de unas partículas que tienen nano en el interior que sirven como agentes de sostén para sellar una fractura. Esto ha requerido abundante inversión. Lo ha hecho una empresa multinacional con una filial en Argentina y ha desarrollado una planta piloto, se ha patentado y hay regalías, en fin, se ha conservado también la propiedad intelectual de todo esto. Porque esas son cosas que se están haciendo en el país y que funcionan, que se sepa que también se hacen cosas y hay otras que requieren mucho tiempo, mucha inversión, ¿no? Como ejemplo, yo pondría el ejemplo, digamos, de Argentina, es el ejemplo de INVAP en el desarrollo de reactores o satélites. Eso ha llevado tiempo, ¿no? Hace décadas que está la empresa. Si bien empezaron con reactor experimental que está en Bariloche, en Centro Atómico Bariloche, la venta del reactor a Australia fue décadas más tarde, digamos. Desarrollo tecnológico, es cierto que hay aplicaciones mucho más inmediatas, o sea, en el país se han desarrollado vacunas, medicamentos, la industria farmacéutica efectivamente es otro tipo de aplicaciones, pero yo creo que hace falta, digamos, financiamiento sostenido para cierto tipo de desarrollos y que llevan décadas y que creo que vamos a llegar, seguramente vamos a llegar a buen puerto. Y cuando hablamos de financiamiento privado, público, ambos. Este es un tema interesante. Una de las digamos, estadísticas que estudia digamos, los niveles de inversión público y privado demuestra que en general en los países desarrollados la inversión privada es mayor que la pública. Y a medida que esa relación va cambiando, digamos, esa relación va cambiando a medida que pensamos en países que están todavía en proceso de desarrollo. De todas maneras, el Ministerio presentó una estadística hace poco sobre una forma de recalcular, digamos, un nuevo marco de cálculo de inversión privada en I+D, y la verdad es que hoy se habla que en torno al 25% de la inversión en temas de I+D viene del ámbito privado, lo cual indica una evolución positiva.
Indudablemente hace falta, digamos, animar a los sectores privados con una serie, digamos, de propuestas en cuanto a planes, proyectos conjuntos con el Estado para que se animen a invertir. Pero vos hacías la pregunta sobre si podemos dirigir el bondi. Sí. Yo no sé si se trata de dirigirlo, por lo menos de ir, de ir influyendo hacia dónde va, de estar en asientos más adelante como para no tener mejor vista del panorama. Y yo creo que eso tiene que ver con atender algunas tendencias generales que ocurren en los mercados. El mundo va pidiendo cosas y es justo que nosotros, necesario que pensemos en satisfacerlas, pero también tiene que ver con tratar de aplicar estas capacidades nuestras a algunas necesidades propias de acá, locales y regionales. Por ejemplo, el tema de producción ganadera. Nuestros países han sido economías digamos, extractivas y agropecuarias, digamos. ¿Cómo podemos hacer para agregar valor a esas... no se trata de dejar de producir agricultura, sino tratar de agregar valor y producirla de la mejor manera. Y para eso la tecnología puede ser, como somos algunos de los líderes en temas de siembra directa, podemos aplicar otro tipo de tecnologías para resolver problemas locales, temas sanitarios. Terminar con la separación campo... Que decía Laura, claro, Laura comentaba el tema de los laboratorios en un chip. Poder llevar una posibilidad de un diagnóstico a un lugar perdido de la Quiaca donde no es fácil acceder o masivo. Sí, claro. Y a enfermedades endémicas, digamos, a nuestro país, a la región, claro. O sea, la detección de Chagas, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Atender a problemas es muy complejo. Yo atendería también el hecho de que, por suerte, tenemos vagones que nos llevan también, trenes fuertes que nos llevan. Uno es el INVAP, que mencionó ella, es decir, todo lo que podamos hacer con el INVAP, pero hay que apostarlo a ciegas porque es la institución tecnológica más importante probablemente que tenga el país, por lo que ha hecho. Sin duda. Todo lo que se puede hacer con el INVAP es una gran locomotora. Otra es lo que se está haciendo en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que con buen criterio están tercerizando muchos de los desarrollos de conocimientos en el país, y esto es importantísimo, es otra locomotora que nos lleva. Sustitución de importaciones, desarrollo de nuevas posibilidades. No sustituye en realidad porque es un desarrollo local. La Argentina está desarrollando desde el lanzador del satélite, el satélite, es decir, cooperación con otros países en algunas cosas, pero es un desarrollo local, no sustituye en este caso ninguna importación. Y el tercer vagón ahora es ITEC, digamos, es YPF con la tecnología del petróleo. No solo Vaca Muerta, que va a ser probablemente muy importante en el futuro, sino energías alternativas están desarrollando y ahí también se puede colaborar. Quiere decir que aparte... Litio, ¿no? Una es litio, otras son las corrientes marinas en el estrecho de Magallanes y aprovechar no la energía de las olas, sino una corriente unidireccional, que es una cantidad de energía enorme y que se puede aprovechar, y se está trabajando en eso. Quiero decir que tenemos el bondi propio, el bondi de los que imaginamos que estamos en los institutos, y hay trenes expresos que hay que subirse también a ellos. De todas maneras, las instituciones, los organismos mencionados tienen una fuerte composición pública. Sí. Tanto INVAP como CONAE es una institución, un organismo público, y TEC también. Sí. O sea, yo creo que es importante rescatar la inversión privada, o sea, intrínsecamente, genuinamente privada. O sea, que la industria invierta, y no necesariamente en un dispositivo que vaya a aparecer mañana, sino en el desarrollo y en la evolución de productos que se piensen para tal vez algunas décadas, es con algún tipo de medidas impositivas o algún tipo de política, digamos, gubernamental, facilitar que la industria privada se interese en los desarrollos, digamos, en el área. Yo creo que eso se puede lograr a medida, creo que es un punto importante que dijo Roberto también acá, que es la formación de recursos humanos. Bueno, eso es fundamental. Nosotros tenemos que de ahí surgen las ideas nuevas. Como comunidad de nanotecnología, estamos formando gente para que, en principio, ocupe los lugares que vamos a dejar nosotros. Pero también tenemos que producir más gente, en mi opinión, para que esa gente pueda ir a la industria con alta formación. Ahora, la industria lo tiene que necesitar, pero es una ida y vuelta. Claro. Si vos formás a alguien, lo envías a la industria, y esa persona trabaja en la industria, tiene los problemas de la industria, que son problemas de alta creatividad y de alta velocidad, en algún momento vuelve y se genera un lazo, pues eso yo lo he visto, eso lo hemos visto todos los que hemos trabajado afuera. Se genera un lazo en el cual la industria termina demandando a la academia le termina ofreciendo a la industria. Entonces es mucho más dinámico y eso después la industria dice,
Incluso, bueno, esto sí es un proyecto que nos interesa, que lo hacemos externo, invertimos en el sistema, generamos más, y es un círculo virtuoso. ¿Y Sí, la red de es instituciones fuerte que se dedican a la nanotecnología trabaja bien? ¿Está aceitado esos vínculos? ¿Hay una coordinación eficiente? Hubo unas políticas del Ministerio hace un tiempo en el cual había redes de trabajo, en el cual, por ejemplo, se hacía una tesis entre Buenos Aires y Bariloche, o entre La Plata y Bariloche y Córdoba, etcétera. Eso generó un tejido muy interesante. La nanotecnología es caro, pero podemos también tener instrumental complementario y conocimientos complementarios. Y trabajando en red, que es medio el estilo que hace Europa, de trabajar en red, se solucionan mucho los problemas de duplicación de equipos y de inversiones. Eso está bien y eso habría que mantenerlo y que fomentarlo, el trabajo. ¿Y a nivel Mercosur? A nivel Mercosur hubo también ensayos hubo con cosas Brasil, interesantes. digamos, hubo un centro argentino-brasileño en nano, pero que también quedó en los pero primeros años de desarrollo. Hay colaboraciones con Brasil. Inestabilidades Claro. del lado brasilero. Pero de todas maneras hay una red virtual que funciona, Sí, la red independientemente de cualquier mecanismo organizado, y funciona bien. Es La decir, gente está acostumbrada a trabajar en conjunto. hay muchos trabajos que se comparten entre dos instituciones en el área nano, ¿no? Eso se ve en papers, ¿no? Con Se gente ve, de la sí, India, sí. de Argentina, de Australia. No, pero de la Mismo Argentina, paper. digo, aparte de otros países, hay papers donde firman gente, qué sé yo, Bariloche, Mar del Plata, La Plata, porque para dar un ejemplo, y así... Muchos trabajos compartidos entre distintas instituciones. Creo que eso fue, ese financiamiento vino en un momento justo en el que la comunidad empezaba a expandirse y a conocerse, que fue entre 2006 2011 más o menos. Ahorró dolores de parto, digamos. Y ayudó muchísimo a crear la comunidad y a cristalizarla. A conocerse Eso estuvo también, muy bueno. ¿no? Y el tema del diálogo entre las distintas Este nivel de disciplinas. integración, digamos, no existe de la misma manera. A ver, la actividad en tema de I+D en los ámbitos académicos, científico-académicos, es muy intensa y muy establecida. Las redes en el sistema científico-técnico latinoamericano están bastante bien constituidas. No ocurre lo mismo en el ámbito de la industria y las empresas. En primer lugar, efectivamente, porque hay menos. Digamos, la otra vez el Ministerio llamó a la constitución de una plataforma de instituciones y empresas que trabajan en nano con aplicaciones para la salud. Hay que, digamos, esto no existe de la misma manera. Hoy la FAN nuclea varias empresas de nanotecnología. Y el otro tema importante es que algunas, no ocurre en todos los ámbitos de la nanotecnología, pero en algunos, por ejemplo, en el caso de la industria micro y nanoelectrónica, las cadenas de agregación de valor son muy complejas y extensas y difícilmente pueden cerrarse en un solo país, por lo cual es muy importante trabajar en temas de integración regional de cadenas de agregación de valor, que de alguna manera quizás el sistema científico técnico funciona, porque funciona de una manera paralela, ustedes conocen colegas de otras universidades, no está igual de establecido en el ámbito empresarial e industrial. Pero Unitec Blue puntualmente invirtió recientemente en Brasil. Así es. Y tiene 2 centros de investigación. Tenemos uno en Buenos Aires, en Chascomús, en Argentina, en Chascomús, y otra empresa de la cual participamos, que va a tomar una cadena, un eslabón previo de la producción de circuitos integrados, que es la manufactura, o sea, la producción, que está terminándose de instalar en Belo Horizonte. Y creo que es un ejemplo, sí, es un ejemplo práctico de integración. No, el mercado, tenemos un mercado de 400 millones en Sudamérica, es un mercado muy interesante. Sería interesante pensarlo en términos regionales también en cuanto a alianzas de empresas y de instituciones. Y trabajar conjuntamente entre instituciones y empresas. ¿Y en patentes cómo estamos? ¿Es un paso importante que esto se traduzca en patentes? ¿Es resultadismo, es bilardismo de decir, bueno, si no hay patentes no estamos logrando nada? Flojitos de papeles, a lo mejor, ¿no? No se está... A ver, hay empresas, puede decirlo quizás de más, pero hay conocimientos que es mejor no patentarlos. Porque uno le saca el jugo hasta que viene otro que lo reemplaza y trabaja en otro que lo barre y que lo hace obsoleto rápido. ¿Qué es? ¿Como revelar la fórmula? No hay que avivar giles. Pero es que todo esto, a ver, la nanotecnología se desarrolla en forma exponencial. Cualquier indicador es exponencial.
Entonces, lo que hoy es valiosísimo acá, mañana es obsoleto, rápidamente mañana. Entonces, lo uso, y cuando un competidor quiere sacar eso mismo, ya hay otra cosa mejor. Se toma el trabajo de patentarlo y ya cuando terminó es obsoleto. Algo así. No digo en todos los casos, pero en muchos casos es algo así. Entonces, mucha gente lo usa rápidamente y lo va mejorando. Continuamente se va mejorando y sigue así ese proceso. Por otra parte, también tenemos que es muy lindo para un científico colgarse una patente, es como una medalla, y como no todo el mundo tiene patentes, es como exclusivo. Y uno es el club que hace patente. La experiencia nuestra es que hicimos una patente hermosa y al final la empresa que la iba a adoptar no la adoptó, con lo cual es un adorno en la pared precioso, pero no actuó para lo que debería actuar, que es generar una tecnología. Entonces, soy muy de la opinión que como Roberto, mantener el secreto industrial y si hay una empresa interesada en licenciarla, bueno, muy bien. Pero muchas veces la empresa dice, no, vengan, denme la persona y listo. A nivel internacional también las empresas manejan las patentes como, también son intercambios, como claro, como cartas, ¿no? Yo te comparto, yo tengo un paquete de patentes que te intercambio con esto que a mí me interesa desarrollar. Tampoco es que la gente patenta... Para bloquear algo, le bloqueas a otra. Claro, pero es un negocio distinto. Claro, es un manejo industrial que no pasa, yo creo, por nuestro ámbito. Es un manejo privado que... Quiero decir, nosotros hemos incurrido ahora, digamos, probablemente por la exigencia, porque estamos en la actualidad... No figura bien patente. Demandados de patentes, nos requieren patentes, ya no bastan artículos, algunos investigadores nos piden patentes. Pero lo cierto, yo creo, lo que conozco, por lo menos en el área mía, en la espintrónica, digamos, es que en el mundo las industrias, digamos, intercambian patentes, no siempre se patenta, como decía Roberto, por una cuestión estratégica, pero si no, también se patenta por una cuestión estratégica para intercambiar cartas. No es una cuestión de un descubrimiento particular. El tema de las patentes es un juego complejo porque incluso a veces, como decía Roberto, hay casos en donde alguna empresa compra una patente básicamente para eliminar un competidor. Claro, es complejo, pero de todas maneras las empresas exigen que haya una cierta protección de lo que se llama propiedad intelectual. Claro. En el caso de la industria electrónica, estamos produciendo ya bienes consumibles y... es interesante pensar que la porción del costo que se va en royalties, en pago de patentes, es significativa e importante. De ahí la importancia... Esto es una sustitución indirecta de importaciones, porque en la medida que haya desarrollos locales que se puedan utilizar y no evite el pago de patentes externas, de alguna manera está sustituyendo importaciones también. Pero falta hablar de lo que me dijeron a mí, no sé si es cierto, que es la vedette de la nanotecnología, el grafeno. ¿Es así? ¿Es la vedette? Sí. Grafeno es los que hacen quizás más los físicos o químicos, pero es la vedette de los materiales. ¿Por qué? ¿Qué es el grafeno primero y por qué es una vedette? Es como, el grafeno proviene del grafito. El grafito uno lo puede ver como una resma de papel, son láminas de un carbono estructurado de alguna manera. Lo que se sabía de antemano es que eso podía tener algunas propiedades especiales hasta que hace poco tiempo, unos pocos años, dos científicos pudieron aislar una capa y sobre todo medir las propiedades, porque esto es un cristal bidimensional básicamente, y con eso ganaron un premio Nobel. Ahora, ¿qué características tiene? Son espectaculares, en el sentido de propiedades mecánicas, el material más resistente, de mayor módulo de los materiales conocidos, propiedades eléctricas, etc. Ahora, de ahí a... Es liviano, además. Es transparente, porque es una monocapa, se absorbe, deja pasar el 97% de la luz. Usos potenciales son en celdas solares, como electrodos, en ventanas inteligentes, en supercapacitores, en fin, tiene un montón de usos potenciales. Todo esto está dando vueltas porque hay alguien que lo tiene que producir en cantidades industriales y producir grafeno de alta pureza y una monocapa, etc. Hay congresos sobre el tema, yo creo que cada semana. En el 2013 había 40 publicaciones por día, es decir, uno ni siquiera puede leer lo que se publica, no puede leerlo directamente porque supera la capacidad de entendimiento de una persona. De hecho, esto ya ha pasado de los papers que pasaban a solo a revistas de punta, ahora se ha hecho más, se ha bajado, hay tanta cantidad que se ha bajado a todos lados. Lo que me llama la atención es que hace poco leí
que hay otro material, que son monocapas de estaño, que podrían ser mejores que el grafeno en alguna propiedad, no compiten, que se llaman aislantes topológicos, creo que el nombre que conducen, es un aislante en el bloque de la lámina, pero en los bordes de la lámina conduce sin resistencia. Y conducir a temperatura ambiente. Conducir sin resistencia, sí, pero a temperatura ambiente. Logran conducir sin resistencia a temperatura ambiente. No disipan calor. Y dice, ¿y esto cómo fue hecho? Con la cabeza, si fue modelado. Este material tiene que tener estas propiedades. De diseño, totalmente diseñado. En forma teórica. Todavía no lo lograron. La gente que predijo esto, que es gente de Stanford, Estados Unidos, y del Departamento de Energía, etc., ya había predicho propiedades de otros materiales que cuando fueron aislados tenían esas propiedades. Entonces especulan que este va a tener esas propiedades. Ahora, quiero decir esto, hay una revolución, hay un material y de repente, tac, apareció otro material que en algunas cosas va a ser mejor. Eso es nanotecnología. Es una vedette en que se visualiza su decadencia, digamos. Que a lo mejor va... Bueno, hace poco salió un artículo muy crítico en el cual se decía grafeno, el nuevo silicio o el nuevo nanotubo. La misma fiebre del grafeno hoy en día fue en fines de los 80 con los nanotubos de carbono, que iban más o menos a servirnos la mesa los nanotubos de carbono. Y con los nanotubos pasó poco. Es decir, Pasó cuando piden poco. el grafeno, los ejemplos de aplicaciones en productos de nanotubos de carbono, hay ejemplos en la industria aeronáutica, en deportes, en cosas caras, digamos, raquetas, palos de golf, ese tipo de hay cosas. problemas en la aislación y en la purificación, por ejemplo. O sea, ¿era un problema productivo, un problema de que estaba Sí, eso sobredimensionado? ¿O se encontró algo de mejor? alguna manera, lo que pasa es que no hubo una locomotora que demandara el producto para hacer entonces una producción más grande. Es interesante porque eso es un tema general de las nanotecnologías. Uno tiene las nanotecnologías, digamos que son incrementales, que van mejorando los materiales y los procesos actuales, y tiene las tecnologías de ruptura. Las tecnologías de ruptura son caras, y hay que ver si se justifican o no. Entonces, hace 20 años los nanotubos eran maravillosos, eran el nuevo paradigma, pero la forma, y se fabrican 12.000 toneladas de nanotubos por año, o sea, no es que no se fabrican. Los chinos hacen nanotubos por todos lados, pero no tienen la pureza necesaria como para usarse en aplicaciones de ultra alta complejidad, sino que, bueno, pueden servir para electrodos de baterías, pueden servir para ciertas cosas, andan como refuerzo, etc. Con el grafeno se teme que al no poder producir, a ver, lo ideal que es, como generar un mantel de grafeno de un solo átomo de espesor es maravilloso, porque uno lo pone como cobertura en una super tablet y tiene la conductividad térmica, eléctrica, óptica, todo, como para que sea un material, y encima es resistente mecánicamente, es el material bingo, tiene Pero todas las es impredecible propiedades. si mañana aparece otra Pero se cosa puede y hacer. hay que reconvertir la industria. Pero la cuestión es, ¿se industria puede hacer? justamente. Por ejemplo, ¿le va a ganar en la electrónica al Claro, al silicio y a silicio. toda la inversión que hay en silicio? Claro. Esa es la gran apuesta de Hay los una nuevos inercia, materiales. ¿no? Hay una inercia, hay una planificación justamente de los países centrales de aquí a 30 años en tecnología de silicio. Por ende, hacer ese reemplazo tiene que tener una justificación, una inversión y una justificación para que realmente al cabo de 30 años sea mucho mejor que lo que hay hoy en día. Digamos. Entonces, No es trivial digamos, todo, ¿no? el ministerio, los investigadores, los recursos existentes, ¿dónde hay que ponerlos? Si por ahí te pones a investigar algo y mañana, bueno, no, la verdad que al final esto no era, porque sería algo mejor. No, pero para Es hacer generar tesis gente- doctorales, para manejar la cabeza, hacer volar la cabeza de la gente, Fantástico. es un tema fantástico ese. Yo que un físico Porque la trabajando base en te eso va a está... servir para cualquier cosa. Claro, es Claro, generar claro. gente, digamos, formación de recursos humanos Eso es la clave. altamente capacitados que pueda ser capaz de crear y de pensar un material nuevo, de crear y cambiar de nanotubo de carbono y no, esto no sirve, vamos para Pero otro lado. crear la carrera de nanotecnología, darle más fuerza dentro de física. Eso es una pregunta altamente debatida Conflictiva. en la Sí, comunidad. interesante. No, es muy interesante, claro. Desde el punto de vista de la educación se plantea que la nanotecnología es tan interdisciplinaria y tan compleja que es muy difícil darle una carrera de grado. Sí. Hay opiniones, hay discusiones durísimas. Pero al yo respecto. coincido con Galo. Sí. Entonces, yo me estoy convenciendo de lo contrario. No, yo Pero bueno, ya me entonces, convencí hace un tiempo. sobre se ese toma tema. como partida de decir, bueno, estudiemos una carrera científica. A los jóvenes que ven este programa, estudien física, química, ingeniería en materiales, que hay lugares espectaculares para hacerlo, o ingeniería química, lo que fuere, y luego hacen una maestría o un doctorado que implica nanotecnología. Esa es una formación, como Argentina
tiene carreras de grado muy pesadas, es una formación de 10, 12 años. El tipo ya se olvidó de lo que quería hacer al final. Ya es otra persona. Hay que empezar a mirar un poco de nuevo el sistema educativo. Pero eso es una visión, larga, claro, pero es una aparte, larga los Necesitan discusión. carreras que sean transversales. Los que tomen un europeos poquito acaban de cada- modificar totalmente toda la parte Los universitaria, europeos los europeos, ¿no? dinamitaron. Sí, Han cambiado puesto carreras más abruptamente. cortas que son más yo modulares. Creo, claro, digamos, yo sí. creo que a mí me parece Carreras interesante. modulares que toman Sí, lo que necesitan de se cada llama un Exactamente. supermercado. El Concilio de Bolonia Sí, las estableció... carreras son Bolonia, mucho más sí. cortas, las carreras de grado son muchísimo más cortas y las maestrías tienen contribuciones a distintas disciplinas. ¿Eso no quita solidez? ¿El serlo mucho más corta? Bueno, ayuda a orientar mejor el profesional que surge, digamos, en un ámbito de especialización Es más especializada, claro. muy Requiere que la especializado. gente, o sea, considera que el grado es una especie de primera aproximación a la enseñanza superior y luego uno se especializa y uno puede ir dejando donde quiere. Acá unos, en Argentina, perdón, es una digresión total, Sí, sí, sí. pero uno Bueno, es toma una modelo carrera de norteamericano, ¿no? exactas, Que fue así, de claro. 6 años, que en el fondo son 8, y se quiere morir, porque Esa es una y exageración. larga Se en hablan de cuarto año. carreras de y- 3 o 4 años. Yo creo que es una exageración, pero a mí me parece que una formación básica, yo creo que si uno forma en muchas disciplinas se pierde Sí. la capacitación en cada una de ellas. O sea, a mí me parece que tener una formación posgrado con distintas disciplinas nos permite adquirir el lenguaje para comunicarnos con los químicos y poder potenciar la formación de cada uno. ¿Puedo En hacer un principio. una digresión también en esta historia? Me parece que esto no es el punto focal, el punto central de la discusión. Yo creo, es decir, es importante, coincido con todo lo que se ha dicho, en el sentido de que más vale centrarse en una carrera sólida y luego generar en posgrados el conocimiento necesario, porque después el uso va a ser interdisciplinario. Es decir, Exactamente. una persona en la cabeza no va a tener nunca todo, entonces ¿para qué Claro, formar esa claro. persona? Pero, a ver, yo vengo de una facultad de ingeniería, fui 40 años profesor en una facultad de ingeniería que tiene quizás un enfoque un poco distinto. En el sentido de lo que hablábamos hoy, el científico, el empresario, qué lejos están uno de otro, creo que esa brecha se cortó totalmente, que en eso, digamos, en el país ahora somos buenos para interaccionar con empresas existentes. Ahora, ¿en qué somos malos? Y esto me gusta siempre decirlo, y no aprendimos y no sabemos hacerlo, en crear empresas. En crear empresas, es verdad. Y yo creo que ese es el punto focal hacia adelante en Argentina. Yo creo que tenemos que generar gente que forme empresas, porque no tenemos que pensar en que le transfiero el doctor a una empresa existente. Es bueno, se puede hacer, pero gente que se lleve la empresa a cuestas. Desde una facultad de ingeniería esto se vislumbra como una posibilidad. Hay ejemplos, se han hecho, pero pocos. Eso es lo que hay que incentivar. Y el área nano da muchísimo para eso. Bien, bueno, buenísimo. Me quedo con eso. Está claro entonces que la tecnología se ha logrado. Nos hemos subido al bondi, estamos manejando algunas áreas. Hay un buen diálogo entre industria y academia, entre los científicos y los ingenieros que están ahí en la trinchera produciendo cosas. Y que, bueno, se ha logrado bastante y, bueno, hemos tenido a los principales referentes en esta materia hoy para charlar, así que ha sido un privilegio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto ha sido 2020 hablando de nanotecnología, la revolución de lo pequeño.